Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amables seguidores de la página Rescatando Vidas para Cristo Honduras. A todos ustedes que siguen las transmisiones en vivo, que Dios me los bendiga. Hoy pues por alguna razón de la vida pues no se va a poder hacer la transmisión en vivo a través de la radio. Y decidimos hacer este video en vivo siempre por medio de nuestros canales, ya sea en Facebook y en YouTube, porque pues hay una gran cantidad de población que nos sigue en lo que son las islas de la Bahía, el resto del territorio nacional hondureño, el resto de Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, países de Europa, África, Asia y por qué no decirlo también de Oceanía. Que Dios me los bendiga. Les saluda el hermano José Midense desde las instalaciones de la 101.5 FM Estéreo, la Super Caracol Roatán. Alabado sea nuestro Dios. Estamos con la serie Decisiones para toda la vida. Y es ahí donde nace el tema. Ayer estábamos hablando que tenemos que decidirnos por seguir a Jesús. Esa es una decisión para toda la vida, no es algo que hoy lo quieras hacer y mañana no. Obviamente vamos a tener dificultades en el camino, van a haber cosas que vamos a hacer que no le agraden a Dios, pero no significa que por eso nos vamos a apartar. Ahora, el siguiente tema o subtema que queremos hablar, además de decidir por seguir a Jesús, hoy vamos a estar hablando acerca de la elección de reyes. En aquel entonces, hoy en día se le llaman presidentes en los estados de derecho. Alabado sea nuestro Dios. Entonces vamos a entender a la luz de la palabra en 1 Samuel capítulo 8 que el pueblo de Israel, al igual que todos los demás estados y las demás naciones, decidieron por alguna razón de la vida, mejor así, porque se apartaron de Dios, técnicamente hablando, decidieron elegir a un rey. O mejor dicho, pedir en aquel entonces, porque Jehová de los ejércitos seguía gobernando, o es decir, tomaba las riendas, el control, por medio de sus profetas del pueblo. Entonces, en ese sentido, yo quiero que leamos la palabra y que nos demos cuenta que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. O sea, Dios lo que más anhela Él, es que usted y yo continuemos este camino hasta llegar a la eternidad con Cristo Jesús y reinar para siempre con Él. Entonces miren ustedes las palabras de oración que hacía hoy con mi Dios. Le decía: Padre, a pesar de que te fallamos, a pesar de que hacemos cosas que a ti no te agradan, tú siempre tienes misericordia de nosotros. A pesar de que no soy el hijo perfecto, sí, porque nadie es perfecto, a pesar de mis imperfecciones, Señor, tú me amas. Y a pesar de que muchas veces hago cosas que a ti no te agradan, tú siempre estás conmigo. Y has guardado mi vida hasta el día de hoy. Y comencé y lloré delante de la presencia de Dios. Y fue tan lindo. Yo los invito a ustedes a que hagan lo mismo. Que sientan que ese Padre eterno, está ahí con nosotros para escucharnos. Entonces, hoy que venía y nuestro compañero, pues Luis, nos informaba de lo que estaba pasando en la radio, pues dije yo: Señor, esto no se detiene. El mensaje siempre hay que darlo, hay que grabarlo en un video, hay que subirlo a nuestra página en Facebook y también pues en nuestro canal en YouTube. Alabado sea nuestro Dios. Y entender que Dios permite todas estas cosas para ver qué hacemos nosotros. Entonces, mire lo que dice la palabra, hablando siempre de esta serie Decisiones para toda la vida. Hoy vamos a estar hablando, ayer hablábamos, seguir a Jesús. Ayer estamos hablando de eso, acerca de la decisión que tomó Ruth, que es un libro antes de Samuel. Y hoy vamos a entender, ¿sí?, esas decisiones para toda la vida, ya acerca de elecciones. ¿Cómo deberíamos de estar eligiendo nosotros a un presidente el día de mañana, a un alcalde, a un diputado?
conforme a la palabra de Dios. Entonces mire lo que dice aquí, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice 1 Samuel capítulo 8, verso 1 en adelante. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, mire qué interesante la entrada, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Mire cómo sigue diciendo ya el 3. Pero no anduvieron los hijos. Mire qué interesante. No anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia. Mire qué interesante, ¿ve? Dejándose sobornar y pervirtiendo, dice acá, pervirtiendo el derecho. Vamos a entender un poco en contexto qué significa ese versículo, pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias por este segundo tema, Dios, que nos has dado el día de hoy. Elegir o cómo elegir a un rey. En el nombre de Jesús, Dios, te pedimos que tomes el control de esta hora, que tomes el control de este momento, que tomes el control de este mensaje. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados y las cosas que hacemos que a ti no te agradan. Ayúdanos, Señor, a cambiar cada día de conducta y a poder cada día, Señor, acercarnos a tu presencia para lograr esa paz emocional, espiritual que tanto necesitamos en nuestra vida. En nombre de Jesús, Dios, oramos por el niño huérfano, oramos por la viuda, oramos por la madre soltera, oramos por el padre que quiere ser responsable, oramos por el anciano que ha sido abandonado. Oramos, Señor, también por nuestras autoridades gubernamentales, eclesiásticas, y también oramos por Israel, por Honduras, por el resto de las naciones. Ten misericordia de nosotros, Señor. Sabemos que la elección de un presidente, de un alcalde, un diputado, un senador, según el país donde nos estén viendo, es muy importante recordar que solo tu palabra, Dios, puede guiarnos hacia un mejor futuro. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de hablarle a tu pueblo. Guarda nuestra entrada y nuestra salida donde quiera que vayamos. Quédate, Espíritu Santo, con nosotros en este momento. Pasa un carbón encendido sobre mis labios y sobre aquellos también, Dios, que predican tu palabra a diario. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, miren qué interesante es cuando el pueblo de Israel pide un rey como las demás naciones. Hay gente que siempre se pregunta, ustedes los cristianos, ¿por qué hablan tanto de Dios? Hablan de un Jesús. Y hoy meditaba que mientras usted y yo no tengamos a Jesús en el corazón, definitivamente vamos a estar incompletos. Es decir, el pueblo de Israel ya tenía a Dios por gobernante, a Jesús, que es el que ahora gobierna la vida de quienes aceptamos sus mandamientos, que aquí están escritos en la Biblia. Ahora, cuando usted y yo tomamos esta ley, porque hoy meditaba en esto, tenemos dos leyes actualmente en la tierra. La ley de Dios, que se constituye en la Biblia, y la ley terrenal que se constituye, o mejor dicho, se le denomina la Constitución de la República, o sea, de cualquier república. Todos los estados de derecho tienen sus leyes, sus normas, una constitución que les dice qué hacer y qué no hacer dentro de ese territorio. Ahora, ¿por qué les dije que el verso 3 hay que explicarlo en contexto? Porque cuando usted y yo vamos a elegir a un alcalde, a un presidente o a un diputado, necesitamos mínimo saber qué significa el derecho. Mire qué interesante. O sea, miren ustedes cuando dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos, oiga bien, ¿ve?
de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Mire qué cosas. Ahora, ¿qué significa o qué es el derecho para el caso? Según el significado, vamos a hablarlo así en materia jurídica, dice que es el orden normativo. Oiga bien, mira qué interesante, qué bonito es leerlo textualmente como es. Y se lo estoy diciendo porque me lo he tenido que aprender de memoria durante mucho tiempo, durante los últimos 2 años, que es el orden normativo, oiga bien, e institucional de la conducta. Oiga bien, normativo e institucional de la conducta, que significa, oiga bien, seguir, o respetar, vamos a hablar así, la regla, la ley y la norma. Eso significa el derecho. Saberse conducir, vamos a decirlo, vamos a traducir en palabras más, en palabras más sencillas, es saberse conducir en la vida por medio de la ley. Así se lo vamos a explicar de esta manera, para que usted me entienda qué es lo que yo le quiero explicar a través de este mensaje de hoy. Mire, es tan bonito entender que Dios ya dejó establecida su ley, ya dejó establecidas las normas, ya dejó establecidas las reglas. Pero el ser humano, usted y yo, constantemente nos gusta romper la regla, romper la ley. Ahora, mire qué interesante cuando dice, antes se volvieron tras la avaricia. Mire qué interesante, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿será que en los tiempos que vivimos ahora no está pasando lo mismo con los presidentes, alcaldes y diputados? Voy a hablar de mi país, Honduras, que vivimos actualmente. ¿Será que no se han inclinado hacia la avaricia y se han dejado sobornar para convertir el país que tenemos actualmente? Mire qué interesante. Por eso, esto de las decisiones para toda la vida cambió totalmente el rumbo de un pueblo que tenía por rey soberano a Dios. No es que Dios no siga teniendo poder sobre la tierra, claro que lo tiene, pero dice la palabra que el libre albedrío Él lo dejó desde la constitución del Edén. Y recuerden las palabras que decíamos en unos programas anteriores, de hecho lo vamos a leer para que entendamos por qué Dios, a pesar de que Él es el dueño de todo, a pesar de que Él sigue siendo el dueño de nuestras vidas, Él siempre es caballeroso y nos deja un libre albedrío. Mire cuando le dice en el verso 29 del capítulo 1 de Génesis. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Mire desde dónde viene, ¿eh? Luego dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde se les, oiga bien, ve, será para comer. Y fue así. Mire qué interesante. O sea, Dios le dice al hombre, todo lo que ves delante de ti, lo puedes tener. Mire qué interesante. O sea, Dios a través del libre albedrío le dice al hombre que he aquí os he dado toda, y empieza a enumerarle, ¿verdad? Plantas, semillas, vamos a hablar de animales porque les habló también de las bestias. Ahora, qué interesante, hermanos, amigos, es darnos cuenta que en el capítulo 3, o mejor dicho, siempre en el capítulo 2, porque el 1, el 2 y el 3 de Génesis marcan a toda la humanidad hasta el día de hoy. Es decir, en el primero y el segundo se aprende de dónde viene o de dónde surge
el origen de la tierra, y ya en el tercero nos damos cuenta de un Dios que se aparta del hombre, no sin antes decirles que Él siempre cuida de nosotros, pero que en ese momento todo era paz, todo era tranquilidad. Ahora, ¿qué significa cuando ya les dice, y quería hablarles en contexto primero, pero ya el verso 16 en el capítulo 2 de Génesis? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, lo acabamos de leer, que Dios le entrega todo al hombre, luego le dice cuál era la única regla que él debía cumplir. Pero vemos aquí a un pueblo que tras la avaricia, vamos a hablar de los hijos de Samuel, tras la avaricia se dejan sobornar y pervirtieron, es decir, corrompieron. Vamos a hablarlo ya en términos generales. Hicieron a un lado el derecho, que era lo que estábamos hablando, que es el orden normativo, es decir, lo que a usted y a mí nos dice que es bueno y que malo y qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Para el caso, si usted establece normas dentro de su casa, por ejemplo, usted puede decir, bueno, en mi casa nadie entra después de las 10 de la noche. Esa puede ser una norma. Y para los que ya somos mayores de edad, sabemos que, porque este programa lo ven niños también, sabemos que desde el momento que yo establezco normas, es porque va a haber un orden dentro de esa casa. Es como cuando íbamos a la escuela. Sí, porque la mayoría que ven este programa también han ido a la escuela. Nos establecen normas. Este es el perímetro de la escuela, usted tiene que estar dentro de este perímetro. Hay portones, hay aulas y dentro de las aulas habían otras normas. Que durante el recreo usted podía andar fuera de las aulas, pero después del recreo usted tenía que estar dentro de las aulas. Solo para darle un ejemplo. Entonces, cuando este pueblo pide un rey, este pueblo lo que le estaba diciendo a Dios era, ¿sabes qué, Señor? Tus leyes ya no van al caso. Es decir, sí, las vamos a tener ahí, déjeme interpretarlo de esta manera. Las vamos a tener ahí, pero de aquí en adelante queremos ser como las demás naciones. Porque usted conmigo lo acaba de leer cuando dice, constitúyenos ahora un rey en el verso 5, que nos juzgue como tienen todas las naciones. Así. Entonces, cuando Dios escucha eso de nuestras vidas, y porque nosotros lo hacemos, cuando Dios ve que nosotros no queremos realmente buscar su rostro, cumplir sus leyes, Él se hace a un lado. No por eso es que Dios deja de amarnos, porque Él dice que Él nos ama con amor eterno. Desde antes, oiga bien, de la fundación de la tierra, Él ya nos ama. Y eso es un tema aparte que yo le tendría que explicar, cómo es que Dios nos ama desde antes, pero se lo voy a hablar así rápidamente en los últimos años. Hasta ahorita yo no conozco una persona que tenga 200 años de vivir. Y no por eso Dios ha condenado a esta generación actual. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que ha dejado de creer en Jesús. Hay gente que dice, bueno, ustedes ya tiempo hablan de Jesús y que Jesús va a venir y que vas a juzgar la tierra y que esto que lo otro. Pero yo le digo, pero ¿para qué usted quiere entonces que venga antes si usted y yo todavía no estamos preparados? Porque dice la palabra que algunos lo toman por tardanza, pero Dios lo hace y lo que quiere, y eso está en la primera carta de Pedro, es que todos nosotros, usted y yo, procedamos al arrepentimiento. Ahora, hablando de estas decisiones, Israel pide un rey por ignorancia. Es decir, actualmente las personas mencionan a Dios. Usted ha visto en campañas políticas, de la mano de Dios, muchos roban. De la mano de Dios, muchos se corrompen. De la mano de Dios, han violentado la ley. De la mano de Dios, han hecho cosas que a Dios no le agradan. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿por qué Dios permite eso? Porque le está dando chance a usted y a mí de arrepentirnos, de darnos cuenta que sin Jesucristo en nuestro corazón, nada podemos hacer. Todo lo que tenemos en la tierra es gracias a nuestro Padre Celestial. Y miren, hay tantas cosas que yo le puedo decir ante un
pueblo, que usted puede terminar de leer el capítulo 8 de 1 Samuel, donde Dios le explica al pueblo después que les iba a quitar a sus jóvenes, que sus hijas iban a servirle al rey. Agreguémosle esto, ¿verdad? Ya interpretándolo, porque dice que diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Se está refiriendo a los impuestos que hoy en día los conocemos así. O sea, Dios le está diciendo al pueblo, una vez que ustedes elijan un rey, de aquí en adelante, ustedes van a tener que someterse a la voluntad de ese rey. Ahora, ¿por qué en este tiempo no podríamos, como quien dice, retroceder tanto a esta época? Porque definitivamente, lo que yo estoy entendiendo y aprendiendo, es que Jesucristo, cuando vino a la tierra a sacrificarse por usted y por mí, lo que Él vino fue a establecer el orden que ya muchos se habían apartado. Porque dice claramente en Mateo 5:17, solo para complementar lo que le estoy diciendo, que Jesucristo no vino a suspender la ley, es decir, a abrogarla. Porque como le digo, estoy hablándole en términos jurídicos y también en términos naturales para que usted me entienda. Mire lo que dice aquí el 5:17, honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Entonces, el pueblo de Israel, lo que ya no quería, porque ustedes leen cuando decíamos, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Ahora, jueces conforme a ¿qué? A esta ley, a la ley que se le había entregado a Moisés. Entonces, hoy en día el ser humano no quiere regirse por las leyes de Dios. Hoy en día el ser humano quiere regirse por medio de sus leyes, y está bien. Es como la ley de la gravedad para el caso, que es un estudio que han hecho de cómo los cuerpos o los objetos se mantienen de pie en la Tierra, porque se dice que bueno, que el núcleo de la Tierra, lo más profundo, ¿verdad? Hay una fuerza de atracción y por ahí, ¿verdad? Newton habló, ¿verdad? Que a mayor masa, mayor fuerza de atracción. Entonces, hasta hay un meme sobre eso, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar, amigos y hermanos, es que cuando Dios establece sus leyes para que el hombre, lo acabamos de aprender en derecho, ¿no? Que es el orden normativo e institucional de la conducta. Es decir, el Dios al que servimos dejó establecidas sus leyes para que usted y yo aprendiéramos a conducirnos en la tierra. Es por eso que muchos creen que el hombre o que el derecho nace en Roma, por ejemplo, porque eso es lo que uno aprende en la facultad de Derecho, ¿no? Que ahí nace, no, el derecho ya había nacido en el pueblo de Israel, y se lo puedo leer también, solo para que usted entienda en contexto qué fue lo que realmente al final el pueblo de Israel rechazó. O sea, no rechazaron a ¿cómo se llama? Samuel, ni rechazaron después más adelante a Saúl, no, rechazaron a Dios desde el inicio. ¿Por qué? Porque como le estoy hablando, en materia de derecho, donde nace el derecho directamente, pues es en la palabra de Dios. Mira lo que dice honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Deuteronomio 1:17. No hagáis distinción de persona en el juicio. Mire, así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo la oiré. Mire qué interesante. El juicio es de Dios. Es más, si usted quisiera complementar aún este pasaje, podríamos hablar de Isaías también. Yo recuerdo que mientras he estado estudiando esto de la palabra, mira lo que dice también la palabra en Isaías 1:17. En una ocasión yo estaba leyendo la palabra, estaba concentrado y de repente me encontré con este versículo. Mire cómo dice, ve. Aprended a hacer el bien, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aprender a hacer el bien, dice, busca el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Otras versiones dice, abogad, o sea, interceder
por la viuda. Entonces, el pueblo de Israel directamente había rechazado todas estas normas, todas estas leyes, cuando dijeron, queremos un rey. Y mire, en este tema, decisiones para toda la vida, en cuanto a elegir autoridades, ¿sí? Reyes, para el caso en Latinoamérica, o en América, no nos regimos por reyes. Aquí lo que existen son presidentes, diputados o senadores, como se le conoce en México y en Estados Unidos, creo que en Brasil también, y aquí se conoce como diputados, y lo que son los alcaldes. O sea, cuando vamos a elegir autoridades, no tomamos, o sea, si usted quiere aprender a elegirlas, váyase a 1 Samuel y así va a empezar a entender qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel cuando eligió estas autoridades y por qué razón se está promoviendo el voto masivo y consciente en la actualidad. ¿Por qué razón deberíamos de estar eligiendo masivamente a los y las diputadas o diputados, alcaldes y alcaldesas, presidente o presidenta en todo caso si se diera? ¿Por qué razón tenemos que hacerlo de manera masiva? Porque mientras usted y yo nos quedamos en casa, ¿sabe usted que las elecciones más votadas fueron las del 2005 en Honduras? Y las menos votadas, aunque usted no lo crea, fueron las del 2013. Mire qué interesante. Qué interesante dato es darse cuenta la abstinencia que está habiendo al momento de elegir autoridades. Es decir, estamos dejando a la suerte de nosotros si no salimos para el caso a elegir autoridades. Porque la mayoría está diciendo, yo no voy a votar por nadie, todos son una bola de corruptos, todos son iguales. El problema es que cuando usted deja en blanco, usted está permitiendo que otro elija por usted. Es más, yo le he dicho a la gente, si usted no está de acuerdo con ninguno, anúlelo. Que se dé cuenta en la comunidad internacional que realmente no está de acuerdo con ninguno de los que van. Así de sencillo. Yo no puedo decirle a usted o inclinarlo y mire, usted tiene que elegir. Yo ya tengo a quién puedo elegir, pero probablemente yo sea uno también, si de aquí a 15 días todavía, sí, porque llega un momento en que ellos tienen que, se le llama silencio electoral, ellos tienen que apagar, como dicen, sus campañas, solamente la publicidad que hayan hecho impresa queda por cualquier medio, ¿verdad? Trabajando, pero mientras ellos hagan, porque ahorita no están haciendo propuestas, ahorita lo que están haciendo, y perdón que ya no me estoy saliendo del tema, estoy hablando de mi país, de repente lo que estamos viendo en los partidos tradicionales, en los partidos pequeños también, es que las personas están, en vez de proponer, lo que están es tirando, como dicen, la pelota uno con otro, este es más corrupto, este es menos corrupto, aquel robó, este también, este roba más, este roba menos, pero nadie está haciendo propuestas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a conducir el país de esta manera, vamos a proponer el país de esta manera. Por el caso, sigo hablándolo con todos, los servicios básicos no los tenemos en su totalidad. Es decir, gracias a Dios por los que todavía tenemos ese acceso al agua potable, aunque sea hay algunos que cada 7 días, a lo que es la electricidad, a lo que es servicio de aguas negras, o sea, porque tenemos un toilet, ¿verdad? Así se llama en inglés, o un sanitario que le llamamos, ¿sí? Para ir y depositar agua, ¿verdad? Hacemos nuestras necesidades. Luego tenemos algunos lavatrastos, ¿verdad? Que eso es para lo que son las aguas grises o cuando usted y yo nos bañamos. Pero hay personas que no tienen este sistema sanitario. Entonces, si no tenemos 4 servicios básicos siempre pendientes en nuestra casa, ¿cómo pretendemos construir un país con más tecnología, con un montón de prebendas y un montón de situaciones que realmente no las han ofrecido porque no les interesa? Les interesa seguir fortaleciéndose, como lo acabamos de leer acá, o dentro de lo que es, o el marco de lo que es la corrupción, la impunidad y tantas cosas que han violentado
y que hoy Dios nos está diciendo que una de las decisiones para toda la vida es, además de seguir a Jesús, además de seguir a Dios, como pasó el caso de Ruth, usted y yo deberíamos de estar pendientes de la ley de Dios para elegir a nuestras autoridades. Es decir, a Samuel le tocó, sus hijos de repente no siguieron el consejo de él, decidieron mejor pervertirse, como ha pasado con muchos. Y ahorita que yo pues estoy hablando con ustedes y hablaba con Dios esta mañana, me daba cuenta que andamos bien lejos de lo que es. Bueno, ahí tenemos algunos familiares que ya se están integrando a la transmisión en vivo. Que Dios te bendiga, primo Edwin. Gracias por conectarte. Y bueno, ojalá que logres ver el video, porque dentro de poco pues ya vamos a salir de la transmisión. Estamos con la serie Decisiones para toda la vida. Ayer estábamos hablando acerca de seguir a Jesús. Hoy estamos hablando cómo elegir autoridades. Así le vamos a hablar, o así vamos a nombrar este segundo capítulo, como bajo esa pregunta: ¿cómo elegir autoridades? Tomando en cuenta que el pueblo de Israel, a partir del capítulo 8 de 1 de Samuel, decidió apartarse. Decidió ya de una vez, o sea, ya de por sí, si ustedes leen los libros, el pueblo se fue apartando, o sea, se fue alejando de Dios, de las leyes de Dios, y hoy en día, ese mismo pueblo que es representado por usted y por mí, que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, ese mismo pueblo es el que queremos que se acerque. Es decir, no solamente basta con que yo vaya, acepte a Jesús y derrame mis lágrimas delante del Señor, porque gloria a Dios por eso, porque usted va a la congregación, pero ¿qué pasa en casa? ¿Qué sucede después? Hay que seguir leyendo la palabra. O sea, no solamente es que yo voy, canto los coritos, decía alguien por ahí, aplaudo y derramo mi alma delante de Dios. No, también tengo que ver sus leyes, también tengo que ver el orden, tengo que ver qué es lo que de ahora en adelante va a pasar en mi vida, qué es lo que de ahora en adelante voy a empezar a hacer. Y entonces puede leer el capítulo 8 de 1 de Samuel, y nos vamos a dar cuenta cómo el pueblo se alejaron, se corrompieron. Entonces, en materia de derecho, ¿verdad? Lo que les estaba explicando, ¿qué significa el derecho? Entonces, yo espero que bajo ese concepto nos demos cuenta lo importante que es saber elegir autoridades. ¿Por qué? Porque llegará el día que le vamos a dar cuentas a Dios también, aún por esas elecciones también, en las cuales de manera masiva, con un voto consciente, deberíamos de estarlo haciendo. Si no le parece ninguna de las propuestas, que presidente, alcalde, diputado, anule los votos, no lo deje en blanco. Ese es mi mensaje, lo voy a seguir sosteniendo, lo hemos dicho en televisión, lo hemos dicho en vivo a través de la radio. Hoy por fallas técnicas pues no pudimos, mañana si Dios permite pues ya vamos a estarlo haciendo también. Y ojalá las personas que siguen el programa, porque lo voy a compartir con la página, y lo vamos a subir también a YouTube. Yo espero en el nombre de Jesús que estas próximas elecciones, como hondureños, voy a hablar por mi país, podamos hacerlo de manera masiva y consciente. Ojalá. Y si la voluntad del pueblo refleja que hay bastantes votos nulos, significa que no estamos conformes, que no estamos contentos con lo que han hecho en los últimos, voy a hablar en términos generales, en los últimos 30 años. Los últimos 30 años se han corrompido, usted lo acaba de leer conmigo, por la avaricia. Se dejaron sobornar autoridades y también ciudadanos para algunos honorables, pero realmente dejan mucho que desear. Entonces, yo espero que esta serie que hemos comenzado, Decisiones para toda la vida, no sé cuántos capítulos estemos hablando, no sé cuántos temas, pero ayer comenzamos con seguir a Jesús, hoy saber elegir autoridades, mañana es probable, si Dios lo permite, vamos a estar hablando acerca de lo que son los padres, las decisiones que tomamos cuando decidimos ser padres. Luego de eso probablemente estemos hablando también un tema bastante controversial, lo que es el matrimonio, entre otras decisiones que tomamos para toda la vida. Así que vamos a hacer palabras de oración. Yo agradezco a Dios
la oportunidad una vez más que me permitió a ustedes hablarles de su palabra, porque yo me deleito todos los días de mi vida leyendo la ley, que usted lo puede leer en el libro de Josué, donde se le dice claramente, y también en Deuteronomio, que esta ley no se aparte de tu corazón, de día y de noche, medita en ella. Y es ahí, en ese sentido, amigos y hermanos, que yo quiero, pues, decirles a ustedes que para saber elegir autoridades, tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón, tenemos que seguir a Jesús, tenemos que seguir a ese Dios, tal y como lo hizo Ruth en el, vamos a decirlo así, en el libro número 8 de la Biblia, cuando toma esa decisión de irse con Noemí a servir a Jehová nuestro Dios. Oremos al Padre. Gracias, Señor, porque una vez más nos has permitido leer tu palabra. Gracias, Señor, por este tema que hoy nos permites escudriñar, saber elegir a nuestras autoridades. En el nombre de Jesús, Dios, te ruego, te pido por mi pueblo que tanto amo, Honduras, y por el resto de las naciones que nos están observando, Señor, para que día con día nos acerquemos a tu presencia, nos acerquemos al trono de la gracia y nunca nos apartemos, Señor, de tu palabra. Gracias por lo que has permitido hasta el día de hoy. Gracias por hacer de nuestras vidas una vida tranquila, una vida en paz, una vida, Señor, que a pesar de las tribulaciones y de los problemas, podemos decir, hay esperanza en Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Guarda nuestra entrada y nuestra salida donde quiera que vayamos. Y espero, Padre, que esto haya quedado en el corazón de nuestros hermanos y amigos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alabado sea nuestro Dios, que Dios nos bendiga. Nos vemos en un próximo video, si Dios así me lo permite y les permite a ustedes también. Gracias a las personas pues que siguen la página Rescatando Vidas para Cristo Honduras, a los que siguen el canal en YouTube Rescatando Vidas para Cristo Honduras. Gracias por sus comentarios, por los likes que ustedes quieren hacer. Gracias, de verdad. Gracias a las personas que oran por nosotros y a quienes nos saludan en la calle también. Gracias, de verdad. Gracias por tanto cariño. Un fuerte abrazo desde Roatán, Isla de la Bahía, Honduras. Hasta la próxima. Chao.